Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, primero que nada, yo quiero dar gracias, ¿cierto? Por este tremendo ofrecimiento de estar aquí como moderador, que puedo ser el más malo de los moderadores, porque a mí me enchufan a hablar y yo puedo hablar mucho, y entonces interrumpir a otro me causa pudor. Pero creo que con nuestros amigos acá tenemos una gran responsabilidad de encontrarnos con su pensamiento. Los tres que tenemos aquí al lado son grandes pensadores y por lo tanto nuestra responsabilidad es hacer buenas preguntas, entender dónde están las claves de esas preguntas para seguir con ellas, no para que tengan respuestas cerradas, sino que para seguir con ellas hacia adelante. Yo no sé el panel cómo se puede constituir. Yo creo que puede ser primeramente a través de un pequeño relato que entremos en un aire, ¿cierto? Y luego las preguntas que evidentemente tienen que ver con la poética de la creación. Eh, Me interrumpen ustedes me moderan a mí porque voy a contar un relato. Les voy a contar un relato de lo desde donde parte un momento de contemplación. Yo no sé, dicen, ¿cierto?, que los recuerdos son recuerdos de los recuerdos, pero si fuera así, ocurre que yo tengo un recuerdo muy de niño, tenía meses de edad y el clima es verano en Santiago, en la pieza de mi hermana, yo estoy sentado, apoyado con mi espalda a la pared, está abierta la ventana, hay un saibo que está afuera, que con el viento hace mover las hojas. Y las sombras de las hojas caen sobre el suelo y mientras se mueven las sombras, yo muevo mis pies y suenan unos cascabeles que tengo en la punta de mis pies. La relación era fantástica, poder ver, sentir el aire, se movían las sombras y al mismo ritmo llevar mis pies con estas campanitas que tenía en la punta de los dedos. Pasan cerca de 18 años y le cuento esto a mi mamá. Y mi mamá me dice, es imposible que te puedas acordar de eso. Mamá, le digo, pero sí es así. Me acuerdo perfecto y me acuerdo del color de la habitación, que ya se había cambiado muchas veces. Es que mira, me dice, y vamos al closet de mi mamá, saca un cajón y está el pilucho. ¿Ah? Era de este porte y están las campanitas en los pies. O sea, es un recuerdo muy atrás. Bueno, yo creo que desde niños nosotros estamos constituidos en una relación en base a la construcción de recuerdos, a la construcción de imágenes y principalmente al dibujo de esas imágenes. Y digo dibujo no solamente el dibujo que uno hace con el lápiz y el papel, sino un dibujo intelectual que permanentemente está presente en nosotros. La búsqueda es una, no son muchas búsquedas las que uno tiene. Y esa búsqueda es la que nos hace permanecer, seguir viviendo, seguir contemplando, seguir haciendo cosas. ¿Preguntas a los participantes? Una primera pregunta, yo la hago. Alberto Sato. La poética, de esto sabes mucho, así que por eso te voy a hacer
de la poética y la poiesis. La gran diferencia que puede existir entre una y otra y la gran confusión que existe generalmente con el lenguaje entre una y otra, colocando a veces la técnica metida entre medio, etc. Por favor, aclarar un poco la situación de una y otra. A ver, creo que fue bastante sintomático el silencio inicial. ¿Anda? ¿No anda? Sí, anda. ¿Anda? Sí, ahí sí. Muy sintomático el silencio inicial, ¿no? Todo el mundo, nosotros tres nos quedamos callados, ¿no? Tú hiciste una pregunta que es una provocación para los tres. Yo esperaba que Hugo... Sí, yo esperaba que Hugo iniciara la conversación porque frente a tu pregunta, inclusive, me parece que quien tiene más propiedad para hablarlo es un poeta. Porque en realidad los dos términos actúan de manera unívoca, ¿no es cierto? Así que en ese sentido yo me gustaría primero escucharlo a Hugo. ¿Ya? Bueno, no, en realidad en Grecia poiesis y tecné es lo mismo. Cuando es el brotar espontáneo de la creación, que no es naturaleza, porque naturaleza es eso conquistado por la cultura. Era, por así decirlo, la expresividad inherente a que todo brota y se manifiesta, en lo que llamaban el hay. Simplemente hay y eso generaba el asombro. Entrar en la intencionalidad de ese crecimiento y conducirlo a su plenitud, eso es lo que hace o lo que debía ser el humano, esa era la dimensión humana. Si era en relación a la construcción, digamos, era una tecné. Si eso era en relación a la palabra, era la poiesis. Pero en realidad era lo mismo, es el espontáneo brotar de la realidad. Y el hombre, como dimensión de lo real y de lo natural, era el que lo acogía y lo llevaba a la significación y manifestación. Por ahí. Poética es otra cosa. Poética es una construcción cultural, digamos, es una forma de hablar. Pero la poiesis, cuando encuentra el lenguaje, es lo que pasa a ser poesía, ¿no? Pero poética es más, técnicamente es la reflexión que un poeta hace sobre su forma de crear, que siempre es digamos, una contradicción en términos porque la creación no puede ir dentro de una fórmula, y menos decir mi manera de crear es esta, porque entonces una manera de hacer artesanía y no arte, ¿no? O sea, plantea una repetición desde el vamos. Sí. Me quedo yo con las preguntas. La naturaleza que mencionas, porque mencionas la naturaleza en este conjunto, es una naturaleza que está extra término, por así decirlo, entre la técnica y la poiesis, la técnica y la poiesis, o está intratérmino. La naturaleza es el origen y después viene entonces cómo se utiliza o cómo se acoge ese brotar. Pero la naturaleza es, yo diría, es desde lo cual todo llega y sobre lo cual nosotros, digamos, interactuamos. Pero es la natura naturans que decían los medievales. Es la natura antes de ser, diríamos, naturaleza. Es el manantial y no todavía el cauce, ¿no? ¿Podemos negarlo? Lo negamos, obvio. Digo, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, ya la palabra naturaleza es una conquista de la cultura. Digo, nosotros no nos percatamos como que también nosotros somos un brote de esa naturaleza. Nosotros sí, somos eso, ¿no? Pero nosotros, desde Descartes en adelante, nos concebimos como nosotros frente y enfrentado al otro. Y acá es, quizás vos que empezaste con el sueño, quizá lo que nos quede de esa memoria, como era antes de esta dicotomía sujeto y objeto, sean los sueños. En el sueño nosotros no estamos haciendo la vida.
la estamos de alguna forma padeciendo, te pasa, ¿viste? No entra en eso de que yo hago un proyecto, más bien la vida te está llevando y juega. Bueno, eso creo que nos queda todavía de cuando la mente no se había separado e interrelacionaba y era la relación, ¿no? No estaba la naturaleza a un lado. Nosotros tenemos siempre esa idea de que en algún lado está el patrón oro, con lo cual hay que comparar, que estaría fijo. Por otro lado estamos nosotros, por otro lo que pasa, por otro el tiempo. Nosotros nos sentimos que somos tiempo. Sentimos que el tiempo es algo, no sé, que está abajo, algo que pasa. Pero estamos divorciados de lo más simple, que somos un pedazo, por así decir, una expresión del ser, que con una temporalidad para desplegarla, para llevarla a la poiesis. Del vacío en general. Porque creo que, como más que nada en Hugo, conozco un poco más tu pensamiento, que eres arquitecto, también que hablen un poco de la idea del vacío. Porque como que generalmente hablamos de los recuerdos, hablamos de las emociones, hablamos de las cosas, hablamos de la palabra, pero no hablamos de lo que hay entre medio de eso, que es lo que permite lo otro. O de la importancia del vacío tanto en la poesía, o en lo que hacemos, o en la construcción, en lo que dejamos, en lo que no está, o en eso que creemos que no está. A lo mejor me interesaría que alguien no tomara la palabra el que quisiera, porque o para el que le hiciera sentido hablar del vacío. Yo creo que voy a hablar de la única perspectiva que conozco, que es desde hacer arquitectura, ¿no? Que a lo mejor es demasiado en el piso comparado con las conversaciones que hemos tenido, pero yo creo que el vacío es una manera de identificar una emoción. Y no creo que exista separado, o sea, creo que todas estas como nominaciones de vacío, de lleno, son maneras de darle sentido a emociones. Creo que la arquitectura es un cúmulo de emociones que desgraciadamente nunca hemos visto la arquitectura así, ¿no? La hemos visto como un artificio, como algo a modelar, como Vitruvio nos dijo, ¿no? Hace muchos años ya, yo creo que deberíamos dejar a Vitruvio atrás, ¿no? Y si vemos la arquitectura como emociones, pues el vacío es una emoción, pero nunca es una emoción permanente. Y no tiene que ver con la arquitectura. Tiene que ver con la arquitectura, pero también tiene que ver con muchas otras cosas. Y quizás por eso no hemos adentrado en ver la arquitectura como un cúmulo de emociones, porque es muy difícil identificar qué de la arquitectura nos produce qué emociones. Y la misma arquitectura es el entorno de muchas emociones. O sea, sin embargo, creo que hay algo que a mí en lo personal me ha interesado, que esto que decía Hugo, de este distanciamiento con la arquitectura, de la naturaleza, esta tradición en la que hemos visto la arquitectura como un objeto aislado. En el mejor de los casos nos hemos preocupado por el contexto, por el
genius loci del contexto. Esa es como una gran concesión. Cuando la experiencia de la arquitectura no existe sin nosotros, y nosotros no podemos vernos sin el entorno en que vivimos. Hay una relación simbiótica. Y en esa relación simbiótica, la idea de naturaleza para mí no es las emociones que nos genera la naturaleza. Y por naturaleza yo entiendo algo bastante más pedestre, ¿no? Un árbol, una planta, una flor, los pajaritos, las ardillas, por nombrar algo, ¿no? Creo que no importa qué nombre, no voy a abarcar lo que creo que todos podemos entender por naturaleza. Es decir, no hay nombres suficientes para definir lo que la naturaleza nos genera emocionalmente. Y sin esa relación con la naturaleza, la arquitectura en realidad es casi un concepto, o sea, no existe. Sin embargo, ni la tomamos en cuenta, ni está presente como debería de estar, creo yo, en la enseñanza de la arquitectura. Y cedo la palabra a los otros participantes. Para cerrar el círculo, vamos a ampliar un poco el horizonte de problemas, ¿no? Porque para no quedarnos quizás aprisionados en un solo campo. Antes que nada, expresaste dos conceptos que son bastante distintos. Quisiera responder primero al primero, que era el olvido. Yo creo que nosotros tenemos un conjunto de experiencias, de emociones, de sensibilidades que quedan registradas. Hay algunas que no aparecen. Habitualmente los llaman los freudianos represión, simplemente represión. Otras afloran. Algunas son imposibles de reprimir, como pueden ser la memoria gustativa. ¿No es cierto? Ahora que vienen las fiestas patrias, yo creo que acuden a todos la memoria gustativa de la comida familiar, ¿no es cierto? Pero hay otras que uno reprime porque trata de organizar la vida de una manera menos caótica. Por lo tanto, deja al margen cierto tipo de experiencias que, en busca de lo agradable, hay que dejarlas al margen. Bien, eso es un concepto que se refiere básicamente, por lo menos desde mi punto de vista, a las represiones, no a que desaparecen. La otra categoría de la cual habla, que es la nada, que es una categoría bastante interesante. Quizás Kant estuvo profundizando un poquito sobre este asunto. La nada existe. La nada no es que no existe, tiene existencia. Solamente, y quizás asumiendo un poco el camino propuesto por Hugo, solamente enunciarla da existencia a la nada. Solamente el hecho de enunciarla, ¿no es cierto? Pero son categorías distintas al olvido, ¿sabes? El asunto interesante es que cuando nosotros, somos mayoría, arquitectos, ¿no? Hacemos arquitectura o pensamos la arquitectura, nos atemoriza quizás la posibilidad de la nada, ¿no? Le tenemos un temor quizás hasta biológico, diría yo, ¿no es cierto? Le tenemos miedo a la nada porque construimos cosas, hacemos cosas. Así que en ese sentido creo que el temor a la nada, si bien es un temor natural, digamos que es tautológico, es decir, no podríamos seguir reflexionando sobre algo que es absolutamente contradictorio a nuestro quehacer.
Eso es lo que me da la impresión que se trata de eso. ¿Ya? Si una cosa es la nada, otro el vacío. Occidente se funda sobre lo que se llamó el horror vacui, sobre el terror a lo vacío. Cuando Occidente se arma, con el mundo, más o menos el mundo griego, hay como en una facultad diferentes programas de bueno, cuál va a ser el mainstream de qué es tener una cabeza. Y está la gran disputa si el ser lo ocupa todo o si el ser no es todo lo que hay, es simplemente todo lo concebible, pero hay otro montón que se sustrae. Occidente empieza a tener un terror y tiene como programa cubrir toda la realidad con el conocimiento, huyendo del horror del vacío. Si pensamos en el número de oro, o podríamos pensar en el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, que era un ingeniero, que además pintaba maravillosamente, pero que su mente era la modernidad, era el paso de la creación como el libro de Dios a la matemática como a la ecuación de Dios. Y él hace el hombre de Vitruvio, o sea, ¿cuál es la proporción, el número de oro? La geometría, el círculo adentro del cuadrado, etcétera, etcétera. El número de oro de los chinos, por ejemplo, los chinos milenarios, no los millonarios de ahora. Los chinos es 2/3 lleno y 1/3 vacío. O sea, hay un temple de ánimo muy diferente de Oriente a Occidente. Para Oriente el vacío es precisamente el lugar de la posibilidad de lo que no es, para que tenga dónde ser. Y que todo lo que ya es tenga un juego, pueda jugar y cambiar porque hay un espacio donde moverse. Por eso nosotros buscábamos la fijeza del ser y las leyes y negamos hasta el Renacimiento la temporalidad, porque era pasar de lo que todavía no es a lo que es. Por eso Dios termina siendo el motor inmóvil. O sea, que se mueva el mundo era parte del terror. Empieza por A es igual a A, punto. Entonces, este vacío fue negado en Occidente por la escuela oficial. Quedó de costado, como en los suburbios, en la creatividad y en la mística. El místico es aquel que está dentro de la configuración de lo religioso, es el que está socavando todo el tiempo y cuestionando el símbolo, porque trata de obturar el vacío. Mientras que la creación, cuando habla el libro del Génesis, dice que hay un caos que se abre y después empieza todo. Pero el caos sigue abierto ahí. Después nos ocupamos en taparlo por este horror que tenemos. Kant, cuando describe la mente, dice, bueno, termina de poner los límites de la razón, en este casillero está esto, en el otro, acá lo imaginario, etcétera, etcétera. Y dice en su escrito, bueno, explica, muchachos, esto es una isla nada más. O sea, nosotros estamos adentro de una cabeza. Dice, fuera de acá hay inmensos océanos, pero son peligrosos porque se puede confundir la niebla con el hielo y encallar, etcétera, etcétera. O sea, él reconoce que estamos encerrados en la cabeza, pero es lo más seguro que tenemos. No nos metamos con lo que no es todavía, que sería lo que hay que conquistar, o lo que el creador osa meterse para traer algo que todavía no estaba en la conceptualización. En cuanto al olvido, hay 1000 dimensiones, ¿no? Para mí, pienso que la realización última personal es el olvido de uno mismo. O sea, de alguna forma ser absorbido por alteridad. El otro viene a salvarme, ¿de qué? De mi repliegue sobre mí mismo, si querés, en la isla de mi cabeza y de mis propios proyectos. Para mí la liberación es no pensarme, ¿no? Digo, poder estar, como cuando uno se siente muy bien en una fiesta
y no se piensa. Después cuando salió dice, qué bien que me sentí, papá. Pero constantemente nosotros estamos como atrapados en la reflexión y en el monólogo interior que configura nuestra identidad en el sentido que es lo que nos estamos contando. Entonces, así como abrazo el vacío, como el espacio, para que haya creatividad tiene que haber un vacío. Si no hay una prolongación siempre de lo mismo o de nuestro proyecto, de encontrarnos nosotros en el otro lugar. Y lo reúno de nuevo con la mística, que para mí la mística es simplemente la posibilidad de estar ante lo real sin encontrarme yo en lo real, como para volver y traerme la foto. Es el que se pierde en el ir, ¿no? Occidente tiene dos grandes modelos. El modelo que ganó de nuevo, el que es nuestro inconsciente, es Ulises. Ulises sale de Ítaca, está con el cíclope, se casa, roba, mata, la pasa bien, qué sé yo, y vuelve a Ítaca. ¿A dónde vuelve? A su identidad. O sea, cuando él vuelve como prueba de que es él, porque ya está muy gastado y no lo reconoce, dice, bueno, traigan la cama matrimonial. Y solamente él sabe que no la pueden traer porque la hizo tallar en la raíz de un árbol. Y el árbol está plantado todavía. O sea, él es el que sale para volver a sus raíces. El otro modelo es Abraham. Dios le dice, déjalo todo, olvídate de tus parientes, qué sé yo, y anda. ¿Dónde? No, yo te voy a decir, yo te prometo una tierra. O sea, es la idea de que en la errancia está el sentido. O sea, uno va, o sea, es en el camino, porque no hay meta, no hay estar perdido. En el otro yo solamente soy yo si vuelvo a lo que ya soy. Acá es yo voy siendo a medida que voy caminando. Por ahí, Andrés. Buenas tardes. Lo último que dijo, yo me acuerdo que en el workshop pasado, en uno de los conversatorios, el tema del viaje fue uno de los que más fuertemente se instaló y generó una serie de reflexiones que ahora como que se vuelven a enganchar con lo que usted planteaba. Eso ahora se me apareció. En la mañana y ahora yo he visto un poco que hemos transitado por esta idea de la creación, más que de lo creado. Hemos transitado por la idea de la creación desde la poesía, entendiendo que la poesía es como la base desde donde podemos hablar, como una práctica esencial del ser humano, podríamos decir como revolucionaria. Y en ese sentido la pregunta es a ustedes, ¿qué piensan respecto de Vicente Huidobro y el creacionismo? ¿Qué sentido tiene para ustedes? ¿Es un aporte? ¿Está repitiendo algo que ya fue planteado? Esa es la curiosidad que tengo. Gracias. Bueno, que pueda repetir algo que ya fue planteado no es en desmedro. Digo, hay 4 o 5 metáforas que son las que estamos repitiendo de que somos. Y yo digo que siempre una vez se sentó a tomar un café Platón, Aristóteles y Sócrates, y lo que ellos charlaron es lo que seguimos nosotros charlando con ellos. Digo, hay un flujo y reflujo constante de resignificación. Huidobro es un quiebre, y de ahí sale todo lo que se filtra a través de un quiebre, ¿no? Digo, más que lo que hizo él es lo que él permitió que pase después. En ese sentido yo lo rescato. Memoria, que en un momento histórico muy particular de la poesía, él forma parte del surrealismo. Y es entonces que eso, uno no dice que eso es una fuga, pero sí que es una crítica bastante radical a las condiciones históricas que en ese momento se vivían. Es decir, yo creo que no podemos olvidarnos que todo lo que nosotros decimos está historizado, ¿cierto? En tanto que somos seres históricos. Así que en ese sentido me parece tremendamente relevante lo que hizo Huidobro en Chile. No lo que hizo en Francia, sino lo que hizo en Chile. Porque la literatura cobró una dimensión que en todo caso, por lo menos desde mi punto de vista, ha superado otro tipo de poética que quizás encarna Pablo Neruda.
Así que en ese sentido me parece que, por lo menos desde el punto de vista empático, me parece mucho más rico y más hasta provocador, hasta inclusive desde el punto de vista de la construcción de imágenes para la arquitectura, de esa capacidad de riesgo que tuvo Huidobro. Eso lo poco que sé. ¿Ya? Yo vuelvo al vacío. Porque me provocó mucho la reflexión de Hugo sobre el vacío. Y parto de la hipótesis de que todo ser humano tiene una capacidad de conectarse, tenemos una capacidad innata de estar en el mundo. Y en el caso de Hugo, lo que nos platicaba de su experiencia en el monasterio y su propia jornada de vida, a mí me gustaría tratar de hacer la conexión entre las reflexiones que él ha tenido el día de hoy y la arquitectura. Y entonces preguntarle o pedirle una reflexión sobre el vacío ilustrada con una narrativa arquitectónica. ¿Se puede? Puedo fingir. No, me cuesta, no es mi métier. Pero creo que es muy loco, pero ustedes parten del vacío. O sea, le dan un terreno y sobre eso hay que arroparlo. Pero nosotros no podemos partir del vacío, no existe el vacío para nosotros. Bueno, no existe la nada, pero sí el vacío. Digamos, no existe, la nada sería absoluto, pero la palabra como manejamos vacío es siempre un sitio que podemos, porque disponemos para algo. Entonces, para algo, de alguna forma, configura una diferencia en el vacío total, que sería una nada. Y es con ese vacío que se te da como arcilla, casi diría. Sí, digamos, si yo respondo a eso, por eso te pedía la reflexión, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar en la nada. Es decir... Sí, es impensable, sí, obvio. Bueno, y como arquitecto me cuesta mucho trabajo, entiendo que existe, pero digamos, el planteamiento que uno tiene cuando va a iniciar una obra es que hay un terreno, que hay una memoria, que hay un programa o que hay un cliente. Es decir, es más bien como una actividad que nos lleva a una transformación de un entorno que está ahí, en donde el término nada para mí no tiene utilidad, vamos. Entonces, a mí me daba mucha curiosidad la ilustración por parte tuya de esa conexión entre el término, el concepto y cómo visualizarlo. Y no sé, suponía que a lo mejor pensando en tu experiencia en un monasterio, ¿no? Donde quizás uno podría suponer que hay un entorno arquitectónico que facilita, que provoca un vacío, no sé, ahí... Sí, casualmente lo que se llama un claustro es una parte del monasterio, que son los cuatro caminos que rodean al patio central. Caminar por ahí, eso es el monasterio. A los costados están la oficina, el dormitorio, comedor, etc. Pero el claustro mismo es. Y la idea es que, y en el medio del patio hay una fuente generalmente. Y la idea es eso, que uno está en torno a la nada. La nada es lo inaccesible, es el lugar donde se abre el mundo. Pero precisamente conceptualizarlo es ya llevarlo al ser. El planteo que la nada es una experiencia, es que la nada nadifica. O sea, la nada está operando, casi diríamos, estás convirtiendo en nada.
Y la experiencia de la nada en realidad es la angustia. La angustia es el lugar donde uno experimenta la angustura de la vida y eso sirve para ir deconstruyendo la escenografía y quedás en la desnudez de la vida. Cuando ahí experimentás que de todas maneras no se cae nada, es cuando soltás la vida y la empezás a vivir. Pero la nada nadifica para liberar. Lo que pasa es que hemos hecho una enfermedad de la angustia y evitamos el conflicto. Entonces, si uno quisiera hacer la conexión entre la arquitectura y la nada, sería aquella arquitectura que en algunas instancias o en algunos momentos genera angustia. No, lo que pasa es que yo creo que no es traducible. Precisamente que la nada te dé algo es que vos concretás esa dimensión donante, porque lo que se está dando como creatividad es lo que todavía no es. Y de alguna forma se nos da para que lo hagamos. Y lo tenemos porque lo hicimos, pero no lo hubiéramos tenido si misteriosamente no fue una donación de algo. Porque nada nace en nosotros nada más. Pero lo que pasa es que ya es algo más ontológico y nosotros tenemos contacto solamente con el ser, con lo que es. Cuando la nombras a la nada, como decía él, ya le hiciste un algo. No es que la nada no sea. Lo que pasa es que la nada es precisamente todo lo que se sustrae a la codificación, pero que no obstante la estamos experimentando. De todas maneras, me gustaría que precisara algo. Tú al comienzo de esta conversación diferenciaste la nada del vacío. Sí. Y en este momento aparecen un poco más confundidas los términos, ¿no? Hiciste referencia, y la única que hiciste respecto a la arquitectura, que es una frase muy común, que es el horror vacui. Sí. Pero se refiere al vacío, no se refiere a la nada. ¿Ya? No sé si tu inquietud o tu discusión se abre a partir de reconocer que siempre hay una preexistencia. Y tú trabajas sobre una preexistencia, o sea que el vacío no existiría, porque tú estás interviniendo sobre algo que ya existe. No, yo no. Primero, la diferencia entre vacío y nada no es que sea una falta de precisión, es que es imposible, o sea, hablamos para más o menos tantear, pero digamos, ahí se confunde el vacío. A mí me gusta pensar que el vacío es más lo que abarca uno de nada, por así decirlo, ¿no? Pero estamos jugando cuando hablamos diferente. Bueno, los budistas tienen el Tratado de las 31 nivel de la nada. Digo, se pasaron de rosca, pero bueno, pero estamos jugando ahí. No, yo creo que hay... lo que pasa es que todo lo que nosotros... O sea, la vida es un acontecimiento de la cual está filtrado por un sistema de lo soportable que son los sentidos. Pero nosotros, de todas maneras, yo en la piel estoy experimentando infinidades de cosas que no puedo codificar, pero que no obstante me están afectando y que quizás lo que yo pueda crear sea lo que llego a poder conceptualizar de eso que se sustrae tanto. Creo que va por ahí, pero es una ilusión pensar que estamos definiendo. Voy a interrumpirlos un poco, porque me toca ser moderador. Soy moderador, así que aquí las cosas duras. Para que la cosa sea un poquito más complicada, vamos a integrar a esta relación nada, vacío, al tiempo. Y voy a decir otro relato, un relato común y corriente. Estábamos ahí comiendo hoy día, ¿cierto? Y salpica la salsa que estoy comiendo a la ropa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando salpica la salsa a la ropa, se rompe el tiempo de la conversación, el tiempo de lo que estaba pendiente, el tiempo se interrumpe, se frena, por así decirlo, y la mancha aparece protagonista en este espacio. ¿Ya? Bueno, ese rompimiento es porque el tiempo no es tan continuo como uno quisiera, porque supone, de una manera teórica, que el tiempo, así como tú lo señalabas, pasa por aquí abajo, o pasa por ahí arriba, no sé, pero está pasando, pero que lo que nos pasa en el tiempo son acontecimientos que retienen
la pulsación del tiempo, o lo aumentan en velocidad, o sostienen un pulso universal. O sea, hay bastantes tiempos, diría yo, pareciera que entran en circulación. Y esas relaciones temporales arman también una relación con el espacio. No estoy hablando de la nada, estoy hablando del espacio. El espacio tiene actitud, por así decirlo, en todas estas temporalidades cruzadas. O sea, nosotros estamos aquí, quizás qué cosas están pasando de la ventana hacia allá, y hay mucha gente que está aquí detenida escuchando, uno durmiendo allá, fíjate, fantástico, y nosotros tratando de conversar. Esas relaciones complejas pareciera que son características propias de lo que nosotros como arquitectos tomamos para construir estos espacios, que son complejos de por sí porque radican en ellos muchas posibilidades temporales, aparte de ser uno solo espacio. No sé, ahí dejo la inquietud. No, me interesó esto de la mancha, digo, más allá que es una chanchada, pero... no, es que es curioso porque lo que pasa es que nosotros fluimos en la vida y eso es lo mejor, eso es medio lo que jugaba con la idea del olvido de uno mismo. Yo, si soy un carpintero, estoy martillando y no digo martillo, 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 clavo, fluye, se me rompe el martillo y ahí pienso, ahí se rompe el fluir de la vida. O sea, nosotros siempre pensamos por defecto, porque hay que resolver lo que el cuerpo, por así decirlo, no está resolviendo, ¿no? Y a mí me interesa eso de las rupturas sucesivas, porque todo nace de esas rupturas. O sea, Occidente entero nace de la pérdida. O sea, el arte es Orfeo, nace cuando va a buscar a Eurídice, la pierde y canta para recordarla. El paraíso es el paraíso perdido. O sea, cuando perdimos la niñez, empezamos a recordarla como pérdida y como responsabilidad. La filosofía es que habían muerto los 11 sabios de Grecia, entonces se tenía amor para poder recobrar la sabiduría. Y si pensamos en el motor de qué es el deseo, con la imagen del Eros, hay una fiesta que está la diosa de la belleza que cumple años, o no sé qué hacía, pero se hace una fiesta, y dice que va Peña, que es una pobre, penuria, viene de Peña, viene de penuria, penuria de Peña, que es una vagabunda o pobre. Y está Poros, que es el que puede todo. Poros se emborracha, sale a la escalera y bueno, tiene una relación con la pobre mujer, del cual nace Eros, nace el deseo. Y el deseo tiene algo de siempre incumplido, de pobreza, y algo de siempre cumplido, que es del padre. Entonces esa carencia constante es la que genera el movimiento. Pero siempre, precisamente la ruptura es lo mejor que puede pasar, porque es la posibilidad del salto, ¿no? Más allá de la mancha. Podría ser más heroico, ¿no? Claro. Sí. Yo interpretaría, le daría otra lectura a La Mancha. Yo creo que no cambió el tiempo. Yo creo que el tiempo y el espacio son definidos a través de estar, de ser. Y lo que cambió fue la narrativa. Es decir, tú estabas en una narrativa que entró un actor nuevo que se llama Mancha y cambió el script. Retomando el tiempo y el espacio, que es un tema de nuestra actividad, yo creo que existen en la medida que nosotros les damos presencia. En la arquitectura, en realidad, el tiempo y el espacio, primero, no están disociados y segundo, el espacio es lo que definimos con lo que hacemos. No existe a priori. Y en ese sentido me llamó mucho la atención o me gustó mucho esta descripción del claustro en torno al vacío.
y que el claustro no es un vacío, desde mi punto de vista, sino que es más bien la definición del uso del claustro que te lleva al vacío, ¿no? No, yo lo llamaría lo abierto, porque para sacarle la connotatura de... Lo abierto. Pero creo que nuevamente, como la actividad de hacer arquitectura es una actividad que, como bien tú decías, estamos en el mundo y estamos en el mundo percibiendo constantemente lo que no podemos nombrar y lo que podemos nombrar y lo que podemos definir y lo que no podemos definir. Entonces, digamos, la experiencia del vacío es una experiencia casi como resultado de una definición, porque nosotros no podemos sentir el vacío. El cuerpo no puede sentir el vacío. No existe el vacío para el cuerpo. Podemos generar la sensación de vacío o la experiencia de vacío, pero donde incorporamos ya una serie como de construcciones, de definiciones. No sé si no sé si estarías de acuerdo o no, pero sería interesante porque a mí me interesa hacer esta conexión entre nuestro estar en el mundo como arquitectos y el estar en el mundo como filósofo, teólogo. Si yo diría que se puede experimentar el vacío como vacío de sentido, porque nosotros siempre estamos experimentando un algo con una significación. ¿Qué pasa? Y Sartre lo trabaja eso. Si yo veo esto como vidrio, punto. ¿No? Si lo que vacía y lo que angustia es cuando el tejido de significaciones que yo he hecho sobre la realidad empiezan a secarse, porque se agotaron, porque se angustaron. Yo creo que esa, de nuevo yo decía, bueno, la nada no existe, pero nadifica. El vacío no podemos definirlo, obviamente, pero sí podemos sentirlo. Pertenece a un orden no de la significación, sino de la experimentación. Lo mismo el tiempo, o sea, los alemanes dividen el tiempo vivido y el tiempo acontecido, ¿no? Digo, nosotros sabemos que todo el tiempo estamos cambiando los tiempos. No es lo mismo 10 minutos en el dentista que 10 minutos en una celebración. Entonces también, y el tiempo no es solamente el tiempo que discurre. Yo ahora soy todo lo que fui, de alguna forma, en este momento que soy solamente lo que está abierto hacia lo que viene. Entonces nosotros configuramos una temporalidad humana. Yo soy tiempo, no es que hay tiempo. Por ahí, ¿no? Sí. Alberto. Fantástico. No quisiera insistir sobre La Mancha, pero... Pero no, puede ser... Pregúntale de qué color era. Puede ser relevante. Yo me acuerdo, no sé si te acordás, Hugo, había un personaje que lo llamaban Rogelio, que era el hombre que pensaba demasiado. Entonces el nivel de asociaciones que uno puede hacer cuando se mancha puede ser infinita, ¿no es cierto? Eso, digamos que es una dimensión del pensamiento que es ajena al tiempo. El tiempo sigue transcurriendo y uno va cargando de significado esa experiencia temporal. ¿No? Esa sería historia. Eso es la historia, pero Claro. depende de tu tiempo y que tú eres tiempo. No, Para definirlo yo me estoy claramente. refiriendo a tu mancha, no la mía, yo no la tengo. No la tengo. ¿Por qué mi ¿entiendes? mancha me detengo yo en mi tiempo? Por eso, es tu tiempo, ahí no se modifican los tiempos. No, porque está lleno de acontecimientos que quizás tú no lo percibes, pero estás lleno de acontecimientos. Pero Alberto, este es un acontecimiento que sí Que te llamó la traba. atención. No. Sí traba mi existencia. Dejo de conversar, me paro al baño a limpiarme, cambio. Trae un cambio en la existencia. Ese es el tema, porque uno es transido por el tiempo. Porque Uno le es tiempo diste, también. porque le diste una significación, una trascendencia particular que te obligó a ir al baño. Porque si fuera una conversación muy comprometida,
pasaría inadvertida la mancha. No. No dije que es una Mucha mancha del filosofía, alma. pero hay cosas concretas. No, pero no es una mancha del alma, es una caballero. mancha de la camisa. Es Don Quijote de la Mancha. Bueno, vamos a pasar a preguntas del público. Buenas tardes, mi pregunta es para José. Es, primero, si el hacer es parte de la obra y ese puente entre el hacer y la obra finalmente, ¿acaso no es una experiencia en el vacío? El hacer y la obra uno pudiera verlo como una cosa continua, ¿no? Desde que se te ocurrió hacer algo hasta que sale un cliente y empiezas a trabajarlo, hasta que te mueres, porque la obra se queda ahí y la obra la usan otras gentes hasta que la destruyen y quizás queda una plaquita que dice aquí había esto. Es un poco, creo que como definimos, que lo que definimos está en función de lo que queremos. O sea, el hacer esa continuación debería estar como en función de ¿para qué? ¿Es una obra mía algo que yo hago y luego llega el cliente y la modifica completamente? ¿O deja de serlo? Un poco la respuesta yo creo que está en función de qué me importa, ¿no? O sea, si soy una gente muy aprensiva en cuanto a que lo que yo hago se sostenga en el tiempo, etcétera, etcétera, a lo mejor entro en shock. Y entonces tiene un significado importantísimo. Pero si soy un poco como soy, me da igual. Entonces, yo creo que esas definiciones están en función de para qué las quieres. ¿Alguien? Te iba a hacer una, pero bueno. Ya sé. Igual con respecto a algo que se estuvo tratando en la mañana y ahora de hecho iba mucho para allá el tema, quiero hacer una pregunta con respecto al proceso creativo. No recuerdo bien cuál fue la palabra que utilizó, de hecho quisiera utilizar la misma exactamente, pero no puedo. El señor Hugo Mejica usó una palabra que era referido respecto de la motivación en el proceso creativo. ¿Inspiración o inspiración. motivación? Inspiración era la palabra. Claro. Sí. Resulta que he estado pasando por ciertos periodos en los cuales me cuesta mucho llegar al acto creativo, digamos. Pensaba si el hecho de tener esta, diablo, se me fue de nuevo la palabra, la motivación para generar este acto ayudaba a que fuera más fluido, digamos, a quitar esa inseguridad al crear, o al contrario, ¿qué sucede? Y si, digamos, existe algo que quite estas trabas para el proceso creativo en cuanto a la seguridad para llevarlo a cabo, ¿qué sería? ¿Qué podría decir usted al respecto de eso? No sé si lo dije claro o me enredé demasiado. Sí. Es que en la creatividad no hay seguridades. Digo, vos te metés a hacer algo que no sabes qué es. Y hasta que no está terminado no sabés. Digo, estás solo. La soledad del creador no es que está solo en una habitación, es que no hay lugar en que comparar lo que está haciendo. Eso es la creación. Digo, si pedís seguridades, la matemática te va mejor. Y en cuanto a que te faltan inspiración, etcétera, etcétera, es así también. O sea, la inspiración es una donación de la alteridad, un algo otro que te afecta. Y eso no lo podés controlar, precisamente también esa es parte de la soledad, ¿no? De que te pasa o no te pasa, pero no podés hacer nada para forzarlo.
Eso es el criterio de que no sos vos el que lo está haciendo. Y por otro lado, es un riesgo. Con el tiempo lo que te volvés es más sensible para que cuando eso te pase, te des cuenta. Al principio necesitas como estar más alerta, más preparando la cosa, ¿no? Pero después te vas haciendo más refinado a entonar con las sugestiones y sugerencias que te puede dar la realidad como inspiración. Pero estás solo e inseguro, es así. Pero, por ejemplo, lo llevo como a un tema más técnico. Digamos, usted ya había estudiado artes, digamos que usted quiere hacer un estudio, ¿no? Un estudio de anatomía, digamos. Sí. Y está ahí y está boceteando, está dibujando, quiere dibujar harto, quiere aprender mucho. Pero en cierto momento eso se detiene porque no puede, simplemente no puede. Y todo lo que hace no funciona, digamos. Sí. Hay algo que está ahí con respecto a... Yo asumo, digamos, yo llegué a la conclusión personal de que era inseguridad. Entonces a lo que voy referido no va necesariamente a la motivación. Pero con respecto a lo de la mañana, la charla de la mañana, pensé, tal vez es la motivación lo que falta, ¿no? Porque era un ejercicio más o menos mecánico. ¿Vos llamás motivación a la inspiración o motivación hablas? No, sí, no, porque al principio no... Sí, es que se me va la palabra, digamos. Pero me refiero a que ese trabajo mecánico, que parece ser mecánico en cierto punto deja de funcionar. Sí. Y voy referido a eso, a cómo retomar ese punto. Y no hay fórmulas, digo, porque si lo querés retomar, vas a estar falsificando vos lo que no está pasando, lo vas a hacer desde vos, por así decirlo, que es el gran problema de cuando uno adquiere una técnica y un oficio. Es muy notable en grandes creadores como llega un momento que encontraron una fórmula generalmente eficaz y comienzan a aplicarla, pero se va secando y deja de haber creatividad aunque haya perfección en lo que hacen. Vos no podés hacer nada, simplemente estar alerta y sensible para que te pase, pero es algo que te pasa o no te pasa. Y que hay escritores, creadores que han estado años en secos, por así decirlo, ¿no? Y después por ahí viene un torrente. Digo, hay gente que escribe o crea así como con una cierta temporalidad y otros que es a saltos y a rupturas. Digo, pero o sea, lo que haces vos está bien, preocuparse, es todo lo que podés hacer. Porque sí, no lo peor es olvidarse y decir, bueno, no, pero es como estar ahí pidiendo, ¿no? De alguna forma, la preocupación. Hay una frase útil de Picasso acerca de los procesos creativos, mejor dicho, sobre la creación, que se refiere a que a mí la inspiración me tiene que agarrar trabajando. Es decir, porque es muy habitual que esa llamada inspiración aterrice en algún momento mágico mientras uno está paralizado porque se siente incapaz. Yo creo que la fórmula de Picasso, que era tiene testimonios gráficos, Picasso, como para demostrar que era muy creativo, y él decía eso quizá en chiste, quizá en serio, de que efectivamente el trabajo permanente es lo que me permite justamente provocar alguna ruptura en algún momento. Ese es el acto creativo. ¿Ya? Quisiera agradecer tu pregunta, nos hace llegar a hechos bastante concretos, cotidianos, y así como se expone la preocupación desde un estudiante, también como docentes tenemos muchos cuestionamientos al respecto. Y desde acá mi pregunta al panel: ¿cómo hacemos los docentes para no contribuir a la frustración que está sintiendo el estudiante? ¿Cómo colaborar y apoyar su proceso creativo, su fe en alcanzar cierta verdad? Voy a decir algo yo. Soy el moderador, así que me toca. No voy a contar ningún otro relato, pero voy a citar a Hugo cuando dijo en la mañana que a las musas se les escucha su musitar. Cuando uno espera las palabras, siempre en la nada, por así decirlo. Sino,
hay que estar abierto a un oído presto a una musitación, no a un ordenamiento preexistente de palabras ni de estructuras, ¿cierto?, preexistentes que lleven a, ¿no?, en ese continuo hacer, ¿cierto?, estar abierto a que algo va a llegar y va a llegar con toda la potencia de la alteridad, de lo otro, que a ti te acogota y que a ti te hace expresarte, pero expresarlo es a través de lo otro que uno expresa. Yo creo que ahí está el tema. Las musas no llegan parlanchinas, ¿cierto? Llegan de alguna manera musitando, levemente. Y yo creo que de alguna forma es saber que uno no sabe, aunque esté en el lugar del saber. Y transmitir, Heidegger dice bellamente, la pregunta es la piedad la piedad del pensamiento, ¿no? Es como el pensamiento que venera el misterio de las cosas, sin tener respuesta. O sea, la pregunta es 1000 veces más rica que la respuesta. Yo en un lugar escribí, la respuesta es la cobardía del preguntar. Digo, es cuando uno no soporta más el estar abierto ante aquello que se asombra y lo interroga y cierra con una respuesta, ¿no? Y yo creo que estar en la pregunta del que pregunta, eso es de alguna forma transmitirle que está bien el preguntar y que el responder no es el oficio del enseñar. Con lo que jugaba esta mañana, que enseñar es hacer señas, hacia dónde va la cosa, pero o sea, uno está tan desnudo como el que pregunta. Y si el que pregunta lo encuentra uno en el mismo lugar, y ese lugar es del que tendría que mostrar lo otro, se da cuenta que está en buen camino. Y yo creo que platicaba antes de entrar aquí sobre mi experiencia como estudiante, y en un lugar como MIT, que es un lugar profundamente científico y riguroso, etcétera, etcétera. Sin embargo, mi experiencia ahí fue que había una cantidad de espacios que podían habitar las musas todo el tiempo, realmente era para las musas, y que la institución, así como apoyaba una investigación de alto rigor científico, estaba abierta a que llegaran las musas, hicieran fiesta, se emborracharan, etc. Y estaba dispuesta a reconocerlo y apoyarlo. Con esto quiero decir que también una institución puede generar una atmósfera en donde las musas puedan estar presentes todo el tiempo, de tal suerte que no se vuelva como algo extraordinario, a pesar de que lo es, porque sabemos que no es a voluntad, pero que se vuelva más ordinario. Es decir, habitar un entorno que no se vea con esta cosa como tan extraña, como que no se, voy a usar el término incorrectamente, pero que no se mistifique esta idea de la creación, que lo hagamos más cotidiano, aunque espero haberme expresado. A ver, perdón, digamos que la idea de institución no signifique eso que no queremos que signifique, que darle a la idea de institución un significado donde las musas anden deambulando abiertamente y organicen fiestas y creen contradicciones y que no nos asuste.
Yo transmito una pequeña experiencia porque yo manejo allá en Santiago un taller de innovación creativa. Y algunas veces uno reflexiona acerca de cómo puede ser prisionero de sus propias palabras. O sea, acá se le dio muchísima importancia a partir de Hugo de lo que significa la palabra. Yo lo que hice es erradicar, simplemente con una especie de pequeña regla, erradicar la palabra corrección, que es muy habitual en todos los talleres, corregir. Pero ¿qué es lo que hay que corregir? Está mal de entrada, o sea, hay un prejuicio inicial de que este señor hay que enderezarlo porque está mal, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso ha condicionado muchísimo, como parte de todo el dispositivo de represión sobre el alumno, y que aumenta esa incapacidad de liberar, ¿no es cierto? Yo creo que la creación es un acto de libertad y la corrección es un acto de represión, ¿no es cierto? Así que como una pequeña, hasta diríamos, recurso, un pequeño recurso pedagógico, es tener cuidado con las palabras, porque lo pueden traicionar a uno, ¿ya? Listo, terminamos. A mí me resuena, Alberto, Sí. a mí me resuena la palabra corregir no por un error, sino que por el co-irregir. Ser parte con el otro de ir armando algo, que también es un punto de vista posible. Sí. Llegó la hora. Ya. El No lunes y somos esto nada. recién comienza. Quedamos con hambre.